Hola, bienvenida a este webinar sobre alimentación consciente. Primero de todo me voy a presentar, soy Mireia Hurtado, soy psicóloga, soy dietista y soy especialista en alimentación consciente o mindful eating y en prácticas de compasión. Me gusta definirme a mí misma como alguien que acompaña a las personas a poner paz en su relación con la comida y con el cuerpo. Y te voy a explicar brevemente un poquito más de mí. Durante muchos años he trabajado en centros de adelgazamiento, acompañando a las personas a perder peso. Y en este camino me daba cuenta de que habían muchas piezas que fallaba y que en realidad tenía la sensación de que estaba generando más sufrimiento que paz o liberación o que ayudar verdaderamente a incorporar hábitos saludables a largo plazo. Y en mi proceso de investigación de cómo poder ayudar mejor a mis pacientes, fui a conectar con las prácticas de mindfulness aplicado a la alimentación o mindful eating, y empecé a explorar y a darme cuenta de que ese era el camino que quería seguir profesionalmente, sobre todo porque conecté con que esas prácticas a mí me habían ayudado de jovencita con mis propios conflictos con la comida, cuando tenía 18, 20, 22 años y sufrí un trastorno por atracón, y empecé a explorar meditaciones, empecé a explorar algunas prácticas de vipassana y bueno, a practicarlas en mi camino, ¿no?, de sanación y de ayudarme a recuperar de mis conflictos con la comida y con el cuerpo. Así que, como podrás imaginar, cuando me di cuenta que era algo que a mí ya me había ayudado hacía muchos años, pues tuve una idea muy clara, ¿no?, de por dónde quería ir, y desde hace más de 5 años estoy en este trabajo de acompañamiento a través de estas prácticas de mindfulness y de mindful eating. Bueno, quería hacer esta breve presentación para que me pudieras conocer un poquito mejor. ¿Y qué es lo que vas a aprender o cuál es mi intención para este webinar? Que tengas una idea clara de lo que es la alimentación consciente, de lo que es el mindful eating, y poderte dar también alguna pincelada, alguna práctica concreta para que puedas ya empezar a practicar por tu cuenta. ¿Por dónde vamos a empezar? Voy a empezar explicándote qué es mindfulness, porque no podemos entender lo que es mindful eating o alimentación consciente sin entender lo que es mindfulness. No sé si habrás oído hablar sobre esta práctica, pero podemos decir, te lo pregunto porque está bastante de moda, mindfulness. Podemos decir que son prácticas de atención plena. ¿Qué quiere decir atención plena? Me gusta mucho esta definición de ser consciente de lo que hago mientras lo hago. Frente al piloto automático, las prácticas de mindfulness nos ayudan a darnos cuenta de qué es lo que está pasando en el momento presente. Y cuando hablamos de lo que está pasando, estamos hablando de nuestra experiencia interna, y ahí nos referimos a qué estoy pensando, darme cuenta de qué estoy pensando, darme cuenta de qué emoción o emociones estoy sintiendo, darme cuenta de las sensaciones físicas dentro de mi cuerpo, de todo aquello que está pasando dentro de mi cuerpo, y darme cuenta también no solo de mi experiencia interna, como te contaba, pensamientos, emociones, sensaciones físicas, sino también de qué está pasando fuera, qué es lo que hay fuera mío, ¿vale? Fíjate que puedes visualizar fácilmente lo que es mindfulness, pues intentando dar marcha atrás en un día normal tuyo, por ejemplo. Pues supongo que te levantarás por la mañana, pondrás los pies en el suelo, irás a la ducha, de aquí te vestirás, irás al desayuno, del desayuno cogerás el coche, irás al trabajo, trabajarás todo el día, al salir del trabajo tal vez vayas a comprar algo, luego a casa, etc. Entonces fíjate que te voy a lanzar la siguiente reflexión. A lo largo de todo el día, ¿dónde ha estado tu cuerpo presente? Y me dirás, pues en cada una de esas acciones, pero ¿dónde ha estado tu mente o dónde ha estado tu atención? Y supongo que ahí me contestarás lo que yo me he contestado muchas veces a mí misma y me dice la gente normalmente, y es, pues es que ni lo sé,
perdida, divagando en piloto automático, planificando un futuro, yendo al pasado, revisando. La atención perdida, lo que se llama la mente de mono. Claro, en cierta manera esto es natural, ¿no? Este piloto automático, porque es como una forma de funcionar ya sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, que nos ayuda a optimizar recursos. Pero podemos preguntarnos, cuando acaba el día, ¿de qué te has dado realmente cuenta? ¿De qué has sido consciente? ¿En qué momento has estado presente? Pues probablemente te contestarás que en pocos momentos. Y claro, ¿en qué medida eso no te ayuda a cuidarte? ¿En qué medida funcionar con ese piloto automático no te ayuda a cuidarte? Bueno, pues ahí también supongo que contestarás, pues es que no creo que me ayude a cuidarme porque no me doy cuenta de muchas de las cosas que pasan dentro mío. O funcionar así me genera más estrés, o como tengo una tendencia a que mi mente vaya siempre al futuro, acabo teniendo muchas más ansiedad o preocupaciones, etcétera, ¿vale? Ciertamente. Y ahí es donde está el motivo por el cual mindfulness está entrando como un gran paradigma para ayudarnos en la sociedad occidental, ¿no? Que vivimos presos de ese estrés, ese piloto automático. Las prácticas de mindfulness nos están ayudando, ¿no? A parar ese piloto automático y poder a lo largo del día incorporar momentos en los cuales paremos y nos demos cuenta, ¿no? De realmente qué es lo que está pasando aquí, y desde esta conciencia poder soltar estrés, poder soltar tensiones y poder actuar más en base a la vida que queremos vivir. ¿Y cómo conectamos todo esto con la alimentación? Que supongo que es para lo que estás aquí y lo que te interesa. Pues te voy a lanzar otra pregunta de nuevo. Entendiendo ya lo que es mindfulness, esta conciencia plena, este estar en el momento presente, ¿cómo crees que llevar esta actitud te puede ayudar en tu relación con la comida? ¿Cómo crees que te puede ayudar? Y de nuevo te voy a contestar algunas de las cosas que suelen salir en mis charlas, en mis webinars y en mis cursos, cosas que suele decir la gente. Pues, por ejemplo, ¿no? El estar más presente me puede ayudar a darme más cuenta de cuándo tengo hambre realmente. Y me puede ayudar a diferenciar el hambre, que es una sensación física, de otros estados, como por ejemplo pensamientos. Si recuerdas cuando te hablaba de mindfulness, pensamientos, emociones, sensaciones físicas. El hambre es una sensación física y puedo diferenciarla de pensamientos como por ejemplo debería comer, toca comer o no debería estar comiendo esto, ¿vale? Ayudarme también a separar la experiencia del hambre de otras experiencias emocionales, como por ejemplo pues el estrés, la ansiedad, las preocupaciones. Tantas veces, ¿no? Comemos como forma de calmar, consolar emociones, y en realidad no estamos teniendo una experiencia de hambre, o a veces están mezcladas, ¿vale? ¿Qué más cosas nos puede ayudar esta conciencia plena? Pues una vez hemos empezado a comer, el darnos cuenta de cómo poco a poco nuestro estómago se va llenando, cómo nos vamos sintiendo llenos, y desde esa conciencia poder parar de comer cuando ya tenemos suficiente. Y también algo muy importante que a mí me encanta es poder llevar la atención a la experiencia de satisfacción durante y después de la comida. Claro, fíjate, ¿no? Si comemos con ese piloto automático, aparte de tener más probabilidades de comer cuando no tengo hambre y dejándome llevar por otras experiencias, tampoco me daré cuenta ni del sabor, ni de la textura, ni del olor de lo que estoy comiendo. Por lo tanto, esa experiencia será satisfactoria o insatisfactoria, ¿vale? ¿En qué medida estar más presente me puede ayudar a sentirme más satisfecha? ¿Vale? Espero que poco a poco ya vayas encajando las piezas de la alimentación consciente. ¿Cómo podemos definir, ¿no? Alimentación consciente? Pues bueno, pues es este ser consciente de mi experiencia en el contexto de la alimentación, y cuando hablamos de experiencia estamos hablando de pensamientos, de emociones
y de sensaciones físicas. Y desde esta conciencia, que no es una conciencia cualquiera, sino es una conciencia cargada de una actitud de no juzgar, no juzgo si lo que estoy sintiendo es correcto o no, sino que simplemente lo acepto y me doy cuenta. Es una actitud de no juicio y de aceptación, ¿vale? Desde esta conciencia poder tomar decisiones que apoyen mejor mi salud. ¿Por qué el boom? Antes te he explicado el boom de mindfulness. Ahora te voy a explicar el boom de mindful eating. ¿Por qué mindful eating o alimentación consciente, que es lo mismo, está entrando también con tanta fuerza en las sociedades occidentales? Porque te darás cuenta que vivimos en un momento realmente complicado en lo que concierne a la salud y el autocuidado. Porque, por un lado, nunca antes habíamos tenido tanta información. Podemos conseguir información nutricional allí donde vayamos, desde revistas, redes sociales, Facebook, Instagram, blogs, etcétera. Estamos anuncios, la televisión, ¿no? Nos bombardean con lo que es una alimentación saludable, cómo debería ser la alimentación, con un gran boom también, ¿no? De la alimentación, el concepto healthy, incluso super healthy, mucho más que healthy. Esto por un lado, pero por otro lado, nunca, tanto como ahora, habíamos vivido tan estresados y tan en piloto automático. O sea, tenemos por un lado mucha información, por otro lado funcionamos en piloto automático, y luego un tercer ingrediente que nos falta aquí, y es que la industria alimentaria nos acecha con una gran cantidad de alimentos ricos en azúcares, ricos en grasas y ricos en sal, que son alimentos que ejercen una fuerte recompensa en nuestro cerebro y que nos llevan a comerlos y a comerlos y a querer más. Fijaos, ¿no? Con nuestro funcionamiento en piloto automático tenemos altas probabilidades de acabar comiendo todos esos alimentos que los tenemos tan a mano. Vamos al súper y en el frontal está cargado, ¿no? De alimentos ricos en azúcares, grasas, etcétera, ¿no? Y al final lo acabo comprando, me lo como y no sé ni por qué me lo como, ¿no? Porque simplemente estaba ahí, lo he visto, mi cerebro me lo ha pedido y me lo he comido. Por lo tanto, vivimos en una situación complicada en este momento, y resulta que desde hace aproximadamente 30 años el paradigma reinante para el autocuidado es el de las dietas de adelgazamiento. Claro, fijaos, ¿no? Cuando uno piensa, quiero cuidarme, ¿qué es lo que me viene a la mente? ¿No? Tengo que restringir, tengo que hacer dieta, tengo que quitar alimentos, tengo que comer menos, tengo que cambiar mi alimentación o tengo que hacer más ejercicio. Todo esto está muy bien, pero tenemos que entender que si lo hacemos desde un lugar de control, desde un lugar de debería, tenemos altas probabilidades para acabar fracasando, como dice la ciencia. Lo que dice la ciencia, lo que dicen los estudios, es que las dietas a largo plazo no funcionan. Un 99% de las personas acaban recuperando el peso perdido cuando han hecho dieta de forma intencionada en un plazo de 2 a 5 años aproximadamente. Acaban recuperando todo el peso perdido, y de ese 99%, 3/4 partes acaban recuperando más de ese peso inicial, ¿vale? Entonces, fijaos, el paradigma reinante en el autocuidado es un paradigma que está demostrado científicamente que no solo no funciona, sino que, y aquí es donde viene lo bueno, hace más daño que otra cosa. Porque todo lo que son las conductas de control, de restricción, a donde nos llevan, a donde nos dirigen es a los extremos, a querer comérmelo todo, a la sobreingesta, incluso al atracón. Y esto lo dice muy claramente la ciencia también, ¿vale? Así que fíjate, ¿no? El panorama, pues como te comentaba, ¿no? No es fácil. Por un lado,
mucha información nutricional, con lo cual no sabemos al final qué coger, qué no coger. Por otro lado vivimos estresados en piloto automático y por otro lado tenemos la industria alimentaria bombardeándonos con alimentos poco saludables y encima utilizamos las dietas como forma de cuidarnos, lo que nos lleva a la sobreingesta y el atracón y claro, teniendo a mano todos estos alimentos, pues bueno, el resultado está bastante claro. Como te quería contar, ¿no? ¿En qué medida dentro de este panorama la alimentación consciente nos puede ayudar? Y yo creo que ya lo vas viendo un poquito, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar a la alimentación consciente? Uno de los principios básicos de la alimentación consciente justamente es que no hay alimentos buenos ni malos, sino que partimos de la base que es verdad que hay alimentos más nutritivos y alimentos menos nutritivos, pero podemos visualizarlos dentro de un continuum. No existe el alimento más nutritivo del mundo ni existe el alimento menos nutritivo del mundo, ¿vale? Es un continuum y la alimentación consciente lo que nos ayuda es, dentro de esta idea de que no hay alimentos buenos ni malos, entender que desde la conexión con mi propio cuerpo, desde la conexión de qué es lo que me está apeteciendo comer, desde la conexión de qué es lo que necesito, a la vez también desde un sentido de responsabilidad para mi salud, ¿vale? ¿Qué tipo de elecciones yo puedo hacer? ¿Qué tipo de elecciones me pueden hacer sentir plenamente satisfecho y que tengo una relación satisfactoria con la comida? Como te comentaba, mi trabajo básicamente es el de acompañar a poner paz en la relación con la comida y con el cuerpo a las personas, y esto va muy vinculado con este concepto de satisfacción. Claro, muchas veces nos vamos a los extremos, o como muy saludable o me abandono. Y no es que yo quiera criticar ni mucho menos el comer muy saludable, todo lo contrario, está muy bien, pero tenemos que darnos cuenta desde qué lugar lo escogemos. Lo estoy escogiendo desde el debería, porque está de moda, porque me están vendiendo qué es lo que tengo que comer, o lo estoy escogiendo desde la conexión con mi cuerpo, desde la conciencia y desde el realmente esto es lo que le quiero dar a mi cuerpo, ¿vale? Pero para poder llegar ahí, antes nos tenemos que permitir comer desde estas actitudes de conciencia plena, desde estas actitudes de momento presente, aceptación y no juicio, permitirme comer para explorar realmente pues cuánto de esto necesita mi cuerpo. Porque en realidad, si me estoy comiendo la tableta de chocolate entera, seguramente será porque me lo prohíbo, o porque me lo estoy restringiendo, o porque he hecho un hábito de eso, he hecho un hábito de ese placer de comer el chocolate y estoy gestionando mis emociones con ese hábito, ¿vale? Es lo que se llama el hambre emocional. Entonces, tengo que permitirme comer para darme cuenta, cuando yo llevo estas actitudes del aquí y del ahora, de que seguramente cuando me permito comer, con un trozo o 2 o incluso 3 de chocolate ya tengo suficiente, ¿vale? Y esto se hace extensible a todo el resto de alimentos. Entonces, entender que los principios de la alimentación consciente, uno de los principios más importantes es que no hay alimentos buenos ni malos, que me tengo que permitir comer, pero entender que esto tampoco va del libre albedrío y de me lo como todo, sino que la alimentación consciente sobre todo nos conecta con un sentido de responsabilidad hacia nuestra salud, porque si estás haciendo este curso, entiendo que lo que quieres es cuidarte mejor, apoyar tu salud. Y por tanto el libre albedrío no te sirve, no nos sirve el libre albedrío, comérnoslo todo no nos ayuda a cuidarnos, no nos ayuda a tener una relación satisfactoria con la comida. Ahora bien, prohibirnos tampoco. Entonces, ¿cómo podemos empezar a construir, ¿no? esta conciencia, esta relación satisfactoria con la comida? ¿Cuáles serían las bases de la alimentación consciente? En primer lugar, la reconexión con las señales de hambre.
el aprender a parar antes de las comidas. Este es uno de los primeros pasos. Aprender a llevar la atención al estómago. Y te voy a pedir que hagas esta breve práctica. En este momento te voy a pedir que pares. Puedes llevar una o ambas manos a tu estómago. Y haz 3 respiraciones profundas. Y lleva una atención curiosa a tu estómago. Explora dónde sientes el estómago. ¿Cómo sabes que tienes estómago? Si no puedes imaginarlo ni verlo, ¿cómo sabes que tienes estómago? Y lleva una atención curiosa a tu estómago para explorar cuánta hambre tienes en una escala del 0 al 10, donde 0 es nada de hambre y 10 es muchísima hambre, me muero de hambre. Intentando diferenciar la experiencia física del hambre en el estómago de otras experiencias, como por ejemplo pensamientos. Puede ser que aparezcan pensamientos en este momento que te digan toca comer, debería comer o lo merezco, etc. Y separar la experiencia también de las emociones, por ejemplo, ¿no? Te voy a invitar que sigas manteniendo los ojos cerrados, llevando la atención al estómago, valorando ese hambre en una escala del 0 al 10 y pregúntate cuánta hambre tienes y pregúntate si tal vez estás confundiendo el hambre con alguna otra experiencia como las emociones, recordando llevar esa actitud de curiosidad, de no juicio. Y una vez hayas llegado a un número, ya estás más preparada para decidir si quieres empezar a comer o si tal vez quieres posponerlo. Esta pequeña práctica sería el primer paso para practicar alimentación consciente. El parar, respirar, llevar la atención, una atención curiosa al estómago y separar esa experiencia de la experiencia de los pensamientos y de la experiencia de las emociones. Ese es el primer paso. Ahí ya estás creando un espacio para decidir si quieres comer o no quieres comer. El siguiente paso sería, si decides que quieres comer, intentar hacerlo de forma presente, de forma consciente. ¿Qué quiere decir comer de forma consciente? Quiere decir llevando la atención a las sensaciones, a las físicas, a los sentidos, a la experiencia sensorial, olfato, placer en la boca, vista, mientras comes. Fíjate, ¿no? Te contaba antes, podemos comer en modo piloto automático, por lo tanto, cuando acabemos de comer nos sentiremos insatisfechos y querremos más, o podemos comer llevando la atención al aquí y a la hora de la experiencia. Algo que te puede ayudar es soltar los cubiertos en la mesa entre bocados para crear un mayor espacio y poder estar más presente en tu boca, permitiéndote experimentar placer sin sentirte culpable, ya sea un trozo de chocolate, ya sea un pastel, ya sea unas tostadas con aguacate, pueden ser alimentos más o menos saludables. Permítete estar presente, permítete disfrutarlos sin culpa y a la vez comer llevando la atención al placer en la boca y haciendo del placer en la boca una forma de autorregular el cuánto quieres comer de ese alimento, ¿vale? Porque podemos hacer del placer en la boca un aliado si llevamos la atención, claro, porque si como un piloto automático me lo como todo y ahí no hay placer, ¿vale? Por lo tanto, vamos a recapitular. Paro, respiro, llevo la atención a mi estómago, cuánta hambre tengo en una escala del 0 al 10, como con conciencia plena, soltando los cubiertos en la mesa, haciendo del placer en la boca una forma de autorregularme y a medida que voy comiendo, llevar la atención a cómo estoy sintiendo mi estómago de lleno y ahí podemos cambiar la escala del hambre a la escala de la plenitud en una escala del 0 al 10,
donde 0 es mi estómago, no lo siento nada lleno, y 10 es totalmente lleno a reventar. ¿Cómo voy sintiendo mi estómago de lleno a medida que voy comiendo? Para poder, desde esta conciencia, decidir cuándo parar de comer. Y ahí el nivel de plenitud cómoda pues puede ser un nivel de plenitud de 6, 7, por ejemplo. Puede ser un nivel de plenitud cómoda. Y por último, llevar la atención también a cómo me siento de satisfecha después de esta comida y a dónde llevamos la atención para decidir el nivel de satisfacción, entendiendo la satisfacción como una experiencia, ¿no?, de plenitud, una experiencia de disfrute, pero a la vez también mi mente está tranquila, mis sentidos han disfrutado y mi mente está tranquila porque sabe que le he dado a mi cuerpo aquello que necesita, lo he nutrido, pero no he renunciado al placer, ¿vale? Por lo tanto, fíjate que te he introducido aquí 3 conceptos diferentes o 4 conceptos diferentes. Por un lado, cuánta hambre tengo en una escala del 0 al 10. Por otro lado, comer con conciencia plena, llevando la atención a la experiencia y al placer en la boca para decidir cuándo paro de comer. Llevando la atención también a las señales de plenitud de mi estómago, valorando el nivel de plenitud en una escala del 0 al 10 y valorando también mi nivel de satisfacción, cómo me siento de satisfecha después de esta comida, y puedes valorarlo también en una escala del 0 al 10, ¿vale? Así que te puedo decir que esta es la práctica básica de alimentación consciente y ahora ya puedes empezar a practicarla por tu cuenta. Pero antes de terminar con este webinar, quería hacer contigo pues justamente una práctica de comer con atención plena. Y para ello lo que te voy a pedir es que busques que vayas a buscar una pasa, una uva pasa, yo la tengo aquí, ¿vale? Porque vamos a hacer pues una práctica de comer conscientemente una pasa. Y para empezar esta práctica, pues te voy a invitar a que cierres los ojos y nuevamente que hagas 3 respiraciones profundas. Y que valores, que lleves nuevamente la atención a tu estómago para valorar cuánta hambre tienes en una escala del 0 al 10, donde 0 es nada de hambre y 10 es muchísima hambre. Y ahora te voy a pedir que abras los ojos y que empieces a observar atentamente este alimento que tienes delante tuyo. Y digo alimento porque vamos a imaginar que no sabemos lo que es, vamos a imaginar que tal vez es un objeto no identificado que ha venido a parar a nuestras manos de otro planeta. Hacemos esto para poner en práctica una de las actitudes básicas de mindfulness, que es la mente de principiante. Quiere decir acercarnos a la experiencia como si fuera la primera vez que lo experimentamos, frente a mis hábitos, mis patrones, que me dicen que ya sé lo que es esto, ya sé cómo me lo como, ya sé si me gusta o no me gusta. Vamos a traer a la práctica esta actitud de mente de principiante y vamos a empezar a observar, vamos a poner en marcha el sentido de la vista, solo el sentido de la vista. Y vamos a empezar a observar con curiosidad este objeto que tenemos en nuestras manos para darte cuenta si lo que ven tus ojos te resulta algo agradable, neutro, desagradable. Y simplemente toma nota de ello. Observa con curiosidad sus pequeños brillos, matices, estas rugosidades. Y ahora te voy a pedir que cierres los ojos y acerques este alimento a tu olfato, a tu nariz, y que aspires su aroma, que experimentes con el sentido del olfato.
De la misma manera, date cuenta si esto que está experimentando tu nariz te resulta algo agradable, neutro, desagradable. Y ahora, con los ojos cerrados, vamos a acercar este objeto a nuestros labios y vamos a empezar a entrar en contacto a través del sentido del tacto con este objeto. Vamos a pasearlo por los labios. Puedes chupar los labios para darte cuenta de cómo es este primer sabor de este alimento en contacto con tu piel. Volviendo a la experiencia cada vez que tu mente divague o se enrosque en pensamientos, en juicios. Y te voy a pedir que ahora introduzcas este objeto dentro de tu boca y que no lo muerdas. Simplemente permítete tenerlo en la boca, paseándolo entre los dientes, pero todavía sin morderlo. Observa si aparece algún impulso de masticar, de tragar, y permítete utilizar la respiración como forma de autorregularte. Le puedes dar un primer mordisco. Llevando toda la atención a la experiencia. Dando pequeños mordiscos, pequeños bocaditos. Vuelve a la boca cada vez que tu mente se distraiga. No hay ninguna necesidad de correr. Permítete simplemente de estar aquí presente con la experiencia. Date cuenta si lo que experimenta tu boca te está resultando agradable, neutro, desagradable, y no juzgues si debería ser así o no. Simplemente mantente presente. Y cuando ya hayas desintegrado completamente este alimento, puedes repasar con la lengua por si ha quedado algún pequeño trozo. Trágalo llevando la atención también al hecho de tragar y puedes visualizar cómo llega este alimento hasta tu estómago. Bueno, pues hemos hecho una práctica básica de alimentación consciente. Esto es comer con conciencia plena. Y ahora te voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Cómo es de diferente cómo te has comido esta pasa respecto a cómo tú normalmente comes pasas? ¿Cómo ha sido de diferente en la experiencia? Y te voy a preguntar también cómo crees que incorporar esta conciencia plena puede ayudarte a cuidarte mejor. ¿En qué medida crees que comer más conscientemente puede ayudarte? Y supongo que aquí te surgirá la duda y te dirás a ti misma, es que es muy difícil comer así a lo largo del día porque yo no tengo tiempo, porque pues siempre voy corriendo, etc. Entonces, ciertamente te doy la razón. Ahora digamos que hemos hecho una práctica de comer con conciencia plena que no es viable aplicarla a lo largo de nuestro día, pero sí que es verdad que entre el todo y el nada, tal vez entre el todo y el nada quiere decir entre comer siempre en piloto automático y esta práctica,
tal vez hay un espacio intermedio que puede ser bueno para ti, ya te puede ayudar a cuidarte mejor, ¿vale? Una de las cosas que yo aconsejo a las personas que acompaño es que busquen espacios a lo largo del día, pequeños espacios para comer de forma consciente. Pues a lo mejor puede ser solo una fruta o la merienda o un pequeño snack. Hacerlo de esta manera y luego en el resto de comidas pues intentar llevar esa intencionalidad de estar más presente, sin buscar la perfección, sin buscar, no estamos en el concurso de los comedores más conscientes, sino que tenemos que llevar estas actitudes que te comentaba de aceptación, de no juicio, de amabilidad, y desde ahí pues intentar apoyar nuestra salud incorporando esta práctica en la medida de lo posible. Bueno, voy a recapitular un poquito todo lo que te he contado en este webinar. Me he empezado presentando, luego te he explicado qué es mindfulness y te he explicado el porqué de la importancia del mindfulness hoy en día en la sociedad que vivimos. Te he explicado también cómo se conecta este mindfulness con la alimentación, que es mindful eating, alimentación consciente, y también la importancia de esta práctica hoy en día, ¿no? en el cual te contaba, pues nos es tan difícil cuidarnos porque por más que lo intentamos nos movemos entre las dietas, el piloto automático, el contexto de alimentos ricos en azúcares, grasas, etcétera, ¿no? Y cómo el poder traer esta conciencia a lo largo de nuestro día, esta reconexión con nuestro cuerpo nos puede ayudar, ¿vale? Y luego hemos hecho una práctica de alimentación consciente, llevar la atención a los niveles de hambre, en una escala del 0 al 10, comer conscientemente, llevar la atención a los niveles de plenitud, de satisfacción, y hemos experimentado qué es comer con conciencia plena, ¿vale? Espero que te haya resultado interesante. A mí me ha encantado explicarte todo esto. Para terminar, te diré que no busques la perfección, sino que lo que dicen las investigaciones es que en la flexibilidad es donde está el camino del autocuidado, y aquí las prácticas de alimentación consciente nos pueden ayudar mucho, ¿vale? En el fondo, lo que buscamos es cómo podemos apoyar nuestra salud, cómo podemos nutrirnos y darle a nuestro cuerpo todo lo que necesita sin renunciar al placer y sin caer en las prohibiciones, porque como te contaba, las prohibiciones no nos ayudan porque nos llevan a la sobreingesta y al atracón, ¿vale? También te quería contar que si te interesa más y quieres saber un poquito más sobre alimentación consciente, mindfulness y compasión, que es otra de mis especialidades, puedes visitar mi página web www.mireiahurtado.es. Ahí encontrarás el apartado de mi blog, donde verás que encontrarás numerosos artículos sobre esta temática que creo que también te pueden ayudar mucho. Puedes visitar mis redes sociales, mi canal de YouTube, Facebook, Instagram, donde también encontrarás muchos vídeos colgados, y si en algún momento crees que necesitas más ayuda en este camino de poner paz a tu relación con la comida y con tu cuerpo, pues también solicitar trabajar conmigo, ¿vale? Bueno, pues me despido, te envío un abrazo cálido y cordial y espero que este webinar te haya ayudado y te haya gustado.